Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre la diabetes, ¿sí? ¿Qué es esto? Es una enfermedad que produce una alteración en nuestro organismo, causando el aumento de azúcar en sangre, ¿sí? Y como sabemos, la diabetes es muy compleja y además es algo que nos afecta a muchas de las personas, ¿sí? Por eso vamos a tratar de comprender qué es o de dónde nace esta enfermedad. Bueno, acá tengo un desarrollo que empieza con nuestro cuerpo, ¿sí? O nuestro organismo. Luego están algo que se llama glándulas endocrinas, ¿sí? Estas glándulas tenemos muchísimas en nuestro cuerpo, pero lo que ahora nos vamos a focalizar es en lo que produce esta glándula, ¿sí? Y esta glándula produce hormona, ¿sí? Las hormonas son una sustancia química que regula y controla a los órganos, ¿sí? Hace que hagan bien su trabajo, se podría decir. Y en este caso nos vamos a referir a uno de los órganos que es el páncreas, ¿sí? El páncreas, como dijimos, es un órgano que está en la cavidad abdominal, dentro de nuestro estómago, que en su interior hay tres tipos o dos tipos de células, hay varias células en este caso, ¿sí? Primero nos vamos a focalizar en lo que es las células beta, ¿sí? Después están las células alfa y las unidades acinares. Pero como les dije, nos vamos a focalizar en estas células beta que están dentro del páncreas, ¿sí? ¿Qué pasa con estas células? Estas células producen algo que se llama insulina, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace esta insulina? Regula el azúcar en sangre en nuestro cuerpo. Bueno, ahora voy a mostrar otra imagen donde se observa el páncreas tiene forma relativa de una hoja, ¿sí? Puede ser una hoja un poquito más larga, más corta, ¿sí? Pero acá tiene las células beta, estas que dijimos que son las que producen la insulina, ¿sí? Vamos a mencionar mucho eso más adelante. Después están las células alfa y las unidades acinares que producen enzimas que ayudan en la digestión. Bueno, ahora vamos a hablar algo de lo que se llama sistema inmunológico, ¿sí? Acá tenemos. Ahora les paso a explicar esto. Yo lo dibujé como para que se entienda. Bueno, el sistema inmunológico es lo que nosotros tenemos naturalmente de nuestro cuerpo, ¿sí? Nacemos con eso, es algo natural, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo mencioné, lo dividí en estas dos partes, que son amigos y enemigos. ¿Por qué? Porque este sistema inmunológico crea o genera algo que se llama anticuerpos, ¿sí? Estos dibujitos que están acá son los anticuerpos, ¿sí? ¿Qué hacen estos anticuerpos? Como muchas veces lo mencionamos, nos defienden de los virus, bacterias u hongos que entren a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos anticuerpos producen una reacción que hace que estos virus no nos infecten. Pero en muchos casos, cuando el virus es tan fuerte, ingresa y nuestro cuerpo no se puede defender, ahí es donde tomamos medicación y ayudamos de que ese virus se muera y no nos infecte, ¿sí? Eso es la parte buena de nuestros anticuerpos. Pero ahora, ¿qué pasa? Tenemos los mismos anticuerpos en muchos cuerpos, en muchas personas, se vuelven enemigos. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos, en vez de identificar o reconocer a los hongos o los virus que nos están atacando, se confunden y atacan a nuestro propio cuerpo, a nuestras propias células y tejidos. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Si hace eso, automáticamente nosotros no estamos, no estamos con defensas, ¿sí? Nuestra propia defensa
nos está atacando. Entonces, para eso es importante, para que estos anticuerpos del sistema inmunológico estén bien activos y bien despiertos lo bueno es alimentarse bien, ¿sí? Estar muy bien alimentados, que hace que después, cuando hay algún virus o sustancia que nos ataca a nuestro cuerpo, responda como tiene que ser para defendernos, ¿sí? Excepto que nos toque la parte mala, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que son los alimentos, ¿sí? En los pacientes o en las personas diabéticas. Ellos automáticamente no pueden ingerir lo que es algo que se llama carbohidratos. ¿Por qué? Porque el carbohidrato, una vez que ingresa a nuestro cuerpo, se transforma en azúcar. Entonces, por eso deben evitar todo lo que tiene que ver alimentos con carbohidratos, que son las harinas, el pan, los azúcares, las golosinas, los cereales, el arroz, la papa, ¿sí? Todo ese tipo de alimentos los tienen que evitar, ¿sí? Y lo que se recomienda es que consuman muchísima verdura, que obviamente la verdura no tiene azúcar. Y es por eso que se recomienda en muchísimos casos que puedan consumir pollo, pescado, ¿sí? Esos son los más recomendables. Ahora vamos a hablar de lo que son los tipos de diabetes, ¿sí? Y antes de eso quería aclarar algo que se llama mellitus, ¿sí? Porque van a escuchar muchísimo que se dice diabetes mellitus tipo 1. Yo en este caso no lo tomé mucho en cuenta porque mellitus significa dulce o azúcar. Entonces podemos ponerlo el término o la palabra mellitus al tipo 1 o al tipo 2, ¿sí? Entonces yo dividí en dos partes, el tipo 1 y el tipo 2. En este caso vamos a hablar ahora del tipo 1. ¿Qué pasa con el tipo 1? En este dibujo habíamos mencionado de que están los anticuerpos buenos y los malos que producen el sistema inmunológico en nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, en el tipo 1, diabetes tipo 1, toca esto, que los anticuerpos desconocen y atacan a nuestras células, ¿sí? Ataca a estas células que se llaman las células betas, que son las que producen la insulina. Entonces, ¿qué pasa? Si estos anticuerpos matan a nuestras células, que son las que producen la insulina, que es la que regula el azúcar en sangre, automáticamente no tenemos insulina porque las matan, ¿sí? Y es por eso que se vuelven insulinodependientes. Van a depender toda su vida de la insulina. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico, su cuerpo, mata a sus propias células. Y eventualmente las personas que tienen o padecen de diabetes tipo 1 tienen problemas reumatológicos. ¿Qué es eso? Que tiene que ver con la enfermedad de los huesos, ¿sí? Y la de tipo 1 es la más peligrosa. Ahora vamos a hablar de lo que es la diabetes tipo 2. ¿Qué pasa en este caso? En la diabetes tipo 2, lo que pasa es que el cuerpo produce la insulina, ¿sí? Este páncreas produce las células beta producen la insulina. Pero ¿qué pasa en este caso? Nuestro cuerpo no lo sabe utilizar, ¿me entiendes? No lo utiliza bien y entonces al no utilizarlo bien, ¿qué pasa? Hay que tomar pastillas por indicación médica siempre o inyectarse insulina. ¿Para qué? Para ayudar a que nuestro cuerpo pueda utilizar esa insulina y nuestro azúcar en sangre pueda utilizarse bien, ¿sí? Entonces, el tipo 2 es la que llamamos habitualmente muchos que es genético. ¿Qué significa esto? Que pasa de generación a generación mediante la genética, ¿sí? Ese es lo que
es más no agradable de la diabetes tipo 2. Ahora vamos a hablar de lo que es la diabetes infantil, ¿sí? Y en la diabetes infantil es lo mismo que el de los grandes. Puede ser tipo 1, que su sistema inmunológico o sus anticuerpos maten a las células y no produzca insulina, o que produzca insulina en su cuerpo, pero que su cuerpo no lo sepa reconocer, no lo sepa utilizar, ¿sí? Con la diferencia de que en el tipo 1, si el niño tiene 10 años, por ejemplo, la diabetes va a ir creciendo a medida que él va creciendo, ¿sí? Va a ir aumentando a medida que va creciendo. Entonces, si tiene 10 años y toma una cantidad de insulina, va a tener 20 años y va a tomar otra cantidad de insulina, ¿sí? Eso estamos hablando en la diabetes tipo 1. Y por ello es muy importante que en este caso siempre la obesidad siempre nos juega en contra. Si el niño es obeso o tiene un poquito exceso de peso, hay que regularlo y tiene que hacer muchísimos ejercicios, ¿sí? Y alimentarse sanamente. Eso es lo primordial, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que es la diabetes gestacional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gestacional? A las mujeres embarazadas, que en muchos casos aparece diabetes, pero que es solamente durante el embarazo. Y lamentablemente esto trae complicaciones. ¿Por qué? Porque produce presión alta. Y al producir presión alta hace algo que se llama preeclampsia, ¿sí? Y entonces cuando el bebé está obviamente desarrollándose, el bebé o feto tiene problemas en su desarrollo, ¿sí? Y cuando nace, habitualmente nacen macrosómicos. ¿Qué significa esto? Que tienen un tamaño mayor a lo normal, ¿sí? Y obviamente a esos bebés hay que controlarlos y hay que cuidarlos muchísimo, ¿sí? Provocando daños, obviamente, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de lo que son los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que produce la diabetes o cuando se va a iniciar? Son el exceso de tener sed, constante sed. Después está la fatiga, ¿sí? Están cansados y ese tipo de cosas. Después está el hambre constante, tienen ansiedad de comer constantemente. Luego está la orina frecuente, constantemente van al baño a hacer pis, ¿sí? También está la visión borrosa y la pérdida de peso, hormigueo en las manos y muchos síntomas más, ¿sí? Que te están diciendo que algo está mal dentro de tu cuerpo. Y hay que tenerlos en cuenta porque los daños que produce la diabetes en nuestro organismo son muchísimos. Y los más afectados, o el primero en afectar, siempre es la visión, los ojos, ¿sí? Es lo primero que ataca. Después también ataca a los vasos sanguíneos. ¿Qué es eso? Las venas, arterias, ¿sí? Ataca todo eso. También ataca los riñones, ¿sí? Y es por eso que hay pacientes que son renales crónicos que luego se hacen diálisis y ese tipo de complicaciones que obviamente no son tan agradables. Después están la afección en el corazón, la afección en los nervios, ¿sí? En realidad afecta a todos. La diabetes es una enfermedad silenciosa, no agradable y que hay que saber respetarlo y sobrellevarlo más que todo, ¿sí? Para eso siempre está el hecho de medirse el azúcar en sangre todos los días, ¿sí? Dentro de los tratamientos están, yo lo dividí en 3 partes. El cuidado personal, ¿qué tiene que ver esto? Que hay que hacer muchísimo ejercicio, ¿sí? De esa manera eliminamos muchas toxinas en este caso, ¿sí? Después está la dieta para diabéticos, que es sumamente importante, y las personas que están fumando tienen que dejar de fumar porque obviamente eso les complica, ¿sí? Después está la parte de los medicamentos, que son los alimentos, los antidiabéticos, las pastillas, los anticoagulantes, la insulina, y además están los especialistas
en este caso el diabetólogo, ¿sí? No se olviden, por favor, de tocar la campanita y suscribirse. Mi nombre es Ceballos Julieta y nos vemos la próxima.